Este es un trabajo realizado por los estudiantes del Colegio de San Padre Eladio Sancho, Alejandro Castillo, Noelia Gómez y Nicole Semer. Es un video explicativo sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y terminó en 1991, con el fin de la Unión Soviética, por la crisis económica tras la caída del Muro de Berlín en 1989. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que hubo en Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que ambas querían imponer sus hegemonías con el resto del mundo. Características de la Guerra Fría. El enfrentamiento de la Guerra Fría fue en dos bloques de países liderados por cada una de las potencias. A estos dos mundos o bloques se les denominó Primer Mundo, liderado por Estados Unidos, con un sistema de capitalismo mixto, promoviendo la inversión privada al mismo tiempo en inversión pública. Junto con el capitalismo se establece una sociedad de consumo. El sistema político es la democracia parlamentaria, y en el Primer Mundo también estaba Europa y Japón. Segundo Mundo, liderado por la Unión Soviética, con un sistema económico socialista que limitaba la inversión privada y la capacidad de consumo era escasa. En el Segundo Mundo se encontraba también China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba. Tercer Mundo. Esta expresión es asociada con países con un desarrollo económico limitado, nacido durante la Guerra Fría para referirse a los países no alineados ni con el capitalismo ni con comunismo. Durante la Guerra Fría, estos países fueron los que sufrieron las guerras periféricas, o fueron por dictaduras sostenidas económicamente por el gobierno soviético o por el gobierno estadounidense. Segunda característica, las guerras periféricas permitían a las dos grandes potencias medir sus capacidades militares, las cuales intentaban superarse una a otra en tecnología y potencia. El desarrollo de la energía nuclear estaba asociado a esta competencia, así como la exploración del espacio, denominada la famosa carrera espacial. Otra característica de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. Desde 1945 la península de Corea estaba dividida en Corea del Norte, bajo el régimen comunista, y Corea del Sur, bajo el régimen capitalista. Esta división ocurrió a partir de la invasión de China comunista y el apoyo de parte de la población local. Las superpotencias prefieren utilizar a saboteadores, grupos terroristas, guerrillas o mercenarios para golpear al oponente indirectamente. El objetivo es dañar o debilitar a la otra potencia sin ir a un conflicto abierto. Entre las guerras más conocidas subsidiarias se encuentra la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Griega, las guerras de Corea, Afganistán y Vietnam, entre otras. La cortina del hierro. Era la barrera imaginaria que separaba ideológica y políticamente a la Europa occidental, que era capitalista, de la oriental o soviética, la cual era comunista, tras la Segunda Guerra Mundial. Papel de la división de Alemania como antecedente de esta declaratoria. La Segunda Guerra Mundial no finalizó con la firma de un tratado de paz como en 1919. Las diferencias entre los vencedores se agudizaron tras fracasar los primeros intentos de colaboración en Alemania. Las relaciones se rompieron y se formaron dos bloques enemigos, separados por diferentes políticas, socioeconómicas y culturales, por lo que la división de Berlín fue el símbolo de la división del mundo de la posguerra. Mecanismos de influencia ideológica. El Plan Marshall. Fue creado en el año 1948 por George Marshall. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en una gran crisis. El hecho de que Europa estuviera devastada y en una gran crisis económica y además no pudiera importar productos estadounidenses fue una de las principales causas del plan. El Plan Marshall se desarrolló por Estados Unidos para facilitar la construcción y recuperación de Europa. Uno de los principales objetivos del plan era recuperar y estabilizar la moneda. Países que aceptaron el Plan Marshall fueron el Reino Unido, Francia, Nueva Alemania Occidental, Turquía, Suiza, Suecia, Portugal, Países Bajos, Noruega, Italia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Bélgica, Luxemburgo y Austria. Estados Unidos iba a ayudar a Europa y así iba a introducir sus ideas capitalistas, es decir, quería que muchos de los países europeos introducieran las ideas capitalistas, contrarrestando así las ideas comunistas, dejando al lado la URSS. Además del Plan Marshall, se creó la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. Fue firmado el 4 de abril de 1949 por Estados Unidos. Los países que aceptaron la OTAN fueron Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Italia, Islandia, Noruega y Portugal. Mecanismos de influencia ideológica. El Plan Marshall. Fue creado en el año 1948 por George Marshall. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en una gran crisis. El objetivo de esta organización era defender a cualquiera de sus miembros si sucede alguna agresión armada por una potencia externa, ya sea la URSS o alguna en contra de las ideas capitalistas de Estados Unidos.
la OTAN podía llevar a un plan de defensa de Estados Unidos para defender sus deseos y eliminar a la URSS y sus ideales. El Pacto de Varsovia, más conocido como el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, fue un tratado o una alianza militar compuesta por 8 países comunistas europeos, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal Alemana y su ingreso en la OTAN. La Comecon, más conocida como el Consejo de Asistencia Económica Mutua, se fundó en Moscú en el año 1949 con fines económicos y comerciales para fortalecer a los estados socialistas ante la oposición de los estados capitalistas que habían ideado el Plan Marshall bajo el liderazgo de Estados Unidos. La Comecon buscaba disponer una alternativa al Plan Marshall. Miembros de la Comecon fueron Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumania, Albania, que entró y salió en 1961, República Democrática de Alemania, Mongolia, Cuba, Vietnam, Bulgaria, Checoslovaquia y la URSS. Carrera armamentista. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, las dos potencias vencedoras disponían de una enorme variedad de armas, muchas de ellas desarrolladas y mejoradas durante el conflicto. No obstante, la desigualdad resultaba patente, o por lo menos eso les parecía a las estadísticas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética contaba con el mismo número de carros de combate que el resto de las naciones juntas. Sin embargo, USA empezó a superar en números a la Unión Soviética. En la aviación convencional, tanto en número como en calidad, los nuevos cazas y bombardeos soviéticos no solo estaban a la altura de los aviones de Estados Unidos, pese a que el Pentágono negaba que los aviones soviéticos estuvieran a su altura. Pero eran las denominadas armas no convencionales que llamaban poderosamente la atención, ya que eran poderosas, eficientes, difíciles de fabricar y caras. La principal de estas armas era la bomba atómica. Al principio de la Guerra Fría, solo Estados Unidos disponía de estas armas, lo que aumentaba significativamente su poder bélico. La Unión Soviética inició su propio programa de investigaciones para producir también tales bombas, algo que consiguió en 4 años. Algunos eventos fueron la crisis de los misiles de Cuba. En octubre de 1962, la humanidad estuvo al borde de la destrucción. Las fuerzas estadounidenses y soviéticas estuvieron muy cerca del enfrentamiento. El presidente estadounidense John Kennedy anunció que había descubierto en Cuba misiles nucleares soviéticos apuntando directamente al territorio norteamericano. Kennedy ordenó el aislamiento naval de Cuba, cuyas relaciones habían empeorado a consecuencia del ascenso de Fidel Castro al poder. Finalmente, el líder soviético Nikita Khrushchev anunció el desmantelamiento de las bases y el levantamiento de los proyectiles, poniendo fin al periodo crítico que podía haber llevado al mundo al apocalipsis nuclear. El derribo del avión de pasajeros Boeing 747. El 1 de septiembre de 1983, 2 cazas soviéticos derribaron un avión civil. Incidente del equinoccio de otoño. Pasada la medianoche, uno de los satélites detectó el lanzamiento de un misil desde Estados Unidos y poco después otros 4. Stanislav Petrov, que se encontraba haciendo guardia, debía activar el protocolo de respuesta. Sin embargo, decidió esperar. Creía que era ilógico empezar una guerra con tan solo 5 misiles. La intención de Petrov nos salvó de un conflicto nuclear a gran escala. La carrera espacial. La denominada carrera espacial comenzó cuando el 4 de octubre de 1957, en la Embajada de la Unión Soviética en Washington, Lloyd Bergner, director del programa americano del AGI, anunció que un satélite soviético, el Sputnik 1, giraba alrededor de la Tierra a 900 kilómetros de altura. El hecho revelaba no solamente una victoria tecnológica, sino también una amenaza militar, ya que suponía la demostración de la superioridad soviética. Tras este acontecimiento, Estados Unidos se planteó la necesidad de demostrar al mundo que su tecnología no estaba por detrás de la soviética, por lo que se creó la NASA. Pero no había transcurrido ni un mes cuando el 3 de noviembre el mundo quedó atónico por segunda vez, ya que la Unión Soviética anunció la puesta en órbita del Sputnik 2, esta vez con un ser vivo a bordo. Dentro de este misil se iría la perrita bautizada como Laika, y dejaba claro que los rusos planeaban la llegada del hombre a la Luna. Lastimosamente, la temperatura de la cápsula se elevó mucho más de lo previsto, a 40 grados Celsius, y Laika murió a las 6 horas del lanzamiento. Mientras, la NASA presentó el proyecto Mercury, destinado a poner un hombre en órbita terrestre. Algunos eventos fueron el ser humano que llega al espacio. El 12 de abril de 1961, el piloto militar soviético Yuri Gagarin se convertiría en el primer astronauta de la historia a bordo de la nave Lastochka. El verano de ese mismo año se ponía en marcha el programa Apolo, como continuación de las misiones Mercury. La conquista de la Luna. Por fin, el 16 de julio de 1969, desde el complejo de lanzamiento 39, a las 13:32 horas de la tarde, se lanzaba el Apolo 11. 4 días después, sus pasajeros, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, alunizaban en el mar de la tranquilidad. Aplicaciones militares de la carrera espacial. La utilidad político-militar de los satélites se hizo evidente antes incluso de la llegada del hombre a la Luna. En 1962, unas imágenes obtenidas gracias al satélite estadounidense Samus 2 permitieron deducir que la Unión Soviética no tenía menos misiles que intercontinentales de los que afirmaba. De esta forma, observamos cómo la tensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética abarca todos los ámbitos políticos, militares y tecnológicos, incluyendo la carrera espacial. La competición, tanto en la carrera tecnológica, cuyas metas más importantes fueron la Luna e Internet, como en la armamentista, destacando el armamento nuclear.